Porque algunas personas solo quieren escuchar y ser escuchadas. Llega Salvar una Vida, versión radio, un programa con contenido de interés social y dirigido a toda la familia, conducido por Juan Cruz y todo un staff de profesionales, de lunes a viernes, desde las 15 y hasta las 17 horas, por La Deportiva 1120 AM. Baja tu aplicación desde Play Store y sintoniza desde cualquier smartphone en todo el mundo. Estamos con el queridísimo Edgar Vivar, más conocido a través de los programas de televisión como El Señor Barriga. Bueno, es un honor, señor Edgar Vivar. Gracias por venir, gracias por acceder a esta entrevista. Sé que tus días son bien complicados con la agenda, atendiendo también otras actividades. ¿Cómo está pasando? Bien, muy amable, gracias por la invitación, aquí estamos. Bueno, quisiera tener un cara a cara con usted, hablar de muchas cosas. No me voy a enfocar mucho en la carrera, me voy a enfocar en otras cosas. ¿Quién es Edgar Vivar? ¿Quién es Edgar Vivar como persona? No como actor. No entendí perfectamente la pregunta. Soy una persona común y corriente, un ser humano con muchos defectos, con algunas cualidades que por el trabajo que he desempeñado ha trascendido. Nada más. Así de sencillo. Cuénteme de su familia, especialmente de la familia paterna. Me estuvo contando que su señora madre tiene la gracia de Dios de tenerla con vida. ¿Cómo se llama cómo se mi llama madre su se mamá? llama Celia, mi padre se llamaba Ángel, él era ingeniero civil, mi madre se dedica al hogar, una familia de clase media, y se compone de mi hermano, que es ingeniero civil, tengo otro hermano que es músico, una hermana que es pintora. Todos nacidos y con excepción de mi hermano que es ingeniero, vivimos en la Ciudad de México. Te cuento que a mí mi entorno familiar no lo considero extraordinario, es decir, una familia pues tan funcional y disfuncional como todas las familias, en el sentido de que vivimos en una casa de clase media. Mi padre trabajaba como ingeniero civil y si bien tuve una infancia con muchos satisfactores, puedo decir que no tuve carencias. Vamos, durante mi infancia el juguete más anhelado era tener un tren eléctrico, ¿no? Y nunca tuve un tren eléctrico cuando era, pero nunca me faltó otro tipo de satisfactores. Mis necesidades básicas fueron cumplidas, gracias a Dios, por mis padres, ¿no? La relación con sus padres. Muy buena. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, no acostumbro a hablar de mi familia, que durante el tiempo que me dediqué al ejercicio profesional, aprendí a marcar muy bien un límite entre lo que es mi vida personal y lo que es mi vida pública. Mi trabajo es público, pero mi vida es privada. Entonces, preferiría declinar hablar acerca de mi familia. Ok, muy bien. ¿Cómo fueron sus inicios como actor, querido Edgar? Fue por pura casualidad, pero fíjate que tenía yo una necesidad de llegar a cierto número de créditos cuando estaba en la preparatoria y nunca los había completado. Entonces me faltaba llevar una actividad artística, cosa que no había hecho. Cuando me hablaron para decirme que me faltaban los créditos para poder terminar con el número requerido, me fui a apuntar en fotografía, que era lo que a mí más me gustaba. Siempre me gustaba la fotografía. Y estaba lleno el cupo. Después me fui a coro. Me gustaba también coro y estaba lleno. Fui a modelado y no me gustó, pero era donde había lugar. Y la última opción era teatro. Entre paréntesis debo decirte que
El maestro de teatro no me caía muy bien, porque todos los compañeritos del grupo, de mi grupo, hablaban siempre del maestro y que era sumamente guapo y que me era muy apuesto y todo, me caía mal el maestro. Y fui a inscribirme, me fui a sentar hasta atrás y entonces el profesor me dijo, a ver, el gordito que está sentado ahí atrás, pase aquí adelante a leer. Y le dije, no, pase para escucharlo. Y preferiría ir la próxima vez. Y la siguiente clase ya no fui. Y me mandó decir con mis compañeros que si no iba me iba a borrar de la lista. Entonces fui a regañadientes. Yo siempre he dicho que me insistió tanto que subiera yo al estrado para leer que ya nunca más me volví a bajar. Con esto quiero decirte que subí, me escuchó hablar, me dio un papel y poco a poco el teatro me fue robando el corazón. Ya fui empecé a hacer una obra experimental en la preparatoria y después fue otra y luego me inscribí, pasé a la Facultad de Medicina y estudiaba en el Centro Universitario de Teatro en las tardes y fue una revelación para mí eso de hacer teatro, porque me libré de muchos complejos. Precisamente por mi figura me sentía yo inseguro. El teatro me ayudó mucho a tener seguridad en mí y a poder de alguna manera poner en orden mis pensamientos adentro de mi cabeza, de la misma manera que aprendes un parlamento y le das vida a un personaje. Necesitas poner también un orden en tu línea de pensamiento y en eso es muy útil el teatro. Aprendí también que durante tu vida, seas o no actor, tendrás que enfrentarte en público. Enfrentarte, esa es la palabra. Para exponer tus ideas en un examen, para exponer tus conocimientos, para comunicar una idea. Y esa es la utilidad práctica que le encontraba yo al teatro. Y poco a poco me fue ganando el teatro. Diré que nunca pensé que iba a hacer de esto una forma de vida, ¿no? Usted se presentó a un casting para estar con el señor Roberto Gómez Bolaños, o cómo fue la participación suya, cómo fue su llegada hasta el famoso programa El Chavo del Ocho. Creo que fue algo realmente que ha marcado la vida de tanta gente. Usted se presentó, él lo llamó. ¿Cómo usted inicia sus pasos en Chespirito? Mira, todo es secuencial. Seguía haciendo teatro cuando estaba en la Facultad de Medicina. Mis compañeros no lo entendían muy bien. Mis compañeros médicos, ¿no? Los que estudiaban conmigo medicina, me decían, ¿para qué te metes a hacer teatro? Salíamos de la escuela de medicina todos arrastrándose, porque realmente es muy intenso el estudio en la carrera. Y yo, después de terminar la preparación académica de medicina, me iba al Centro Universitario de Teatro, porque me gustaba, porque siempre decía que el médico no trata con enfermedades, trata a pacientes, a seres humanos, entonces tiene que atender al ser humano, y nada de la actividad del ser humano le debe ser ajena al médico. Entonces en la escuela de medicina es un poquito fría, ¿no? Entonces te enseñan a ver hígados, o te enseñan a ver pulmones, o te enseñan a ver corazones y y bueno, estudiaba, como te decía, la carrera de teatro en la noche, y ahí había una muchacha muy guapa, que ella sí iba a ser actriz. Yo estaba estudiando para ser actriz. Me gustaba esa muchacha y me invitó a que la acompañase a un casting. Un casting
es una selección para un comercial. Entonces la acompañé y en ese casa que producía comerciales iban a hacer otro casting para otros comerciales y me preguntaron, ¿usted no actúa? Y le dije, sí, pero no. Ella insistió, sí, es muy buen actor. Y no se te cuento largo, me quedé en el comercial. Y en el comercial había el que dirigió el comercial, era muy amigo de Roberto Gómez Bolaños. Al mismo tiempo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en esa época estaba por iniciar la grabación del Chavo. Él había ya alcanzado notoriedad por otro programa que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, y él aparecía esporádicamente ahí. Entonces, cuando aparecía él con su grupo de actores, que en esa época eran Rubén Aguirre y Ramón Valdés y Aníbal de Mar, el de La Tremenda Corte, y a Chespirito le dieron un programa monetario. Entonces él hacía el Chapulín Colorado, y para llenar el tiempo del Chapulín Colorado metió otro sketch que era el Chavo del Ocho. Necesitaba actores, entonces invitó a su amigo, el que te digo que fue director del comercial, y ese amigo declinó la invitación y le recomendó dice, hay un muchacho que es nuevo y no es tan mal actor. Y un día recibí una llamada telefónica y era Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Me dijo, ¿te gustaría hacer televisión? ¿Has hecho televisión? No, he hecho comercial. Pues ven a verme mañana y hablamos. Y fui a verlo el día siguiente y bueno, el resto es historia. Ahí nace el señor Barriga, Ñoño. ¿Quién nació primero? ¿Cómo fue? ¿Empezó actuando de qué? Primero fue una participación pequeña en un sketch de el Doctor Chapatín. Y en el sketch de La Vecindad, el Chavo aparecía primero como el dueño de la vecindad. No tenía nombre, no tenía nada. Roberto, si algún mérito le reconozco, dentro de los muchos que tuvo, fue que conocía muy bien a sus actores, no solamente en sus capacidades, sino en sus limitaciones. Entonces les escribía o no se escribía en función de su capacidad. Y de sus rasgos, ¿no? Entonces el personaje del señor Barriga lo escribió para mí. Igual que le escribió a Kiko, igual que le escribió a Chilindrín. Qué bueno. Bueno, señores, estamos con el señor Edgar Vivar, conociendo un poco de su vida, cómo fueron sus inicios, cómo ha llegado hasta el programa número 1 de la televisión humorística. Así lo llaman. Así lo llaman. Volviendo un poquito a la vida. Una vida privada, eso está claro. Desde niño se tuvo una edad o... Yo fui muy gordito y fui un adolescente grueso, fui un autor, y hoy por la gracia de Dios estoy bien dentro de los parámetros de ideales de salud, que la obesidad no es buena, definitivamente. Yo aprendí a sentirme bien con mi sobrepeso, pero desde luego definitivamente no es bueno para la salud. Y con todo lo que lleva el tener un sobrepeso importante, y no solamente los estragos que causó en mi salud, sino también los estragos que causó en mi vida, provocando el bullying, que es lo que nos ocupa. Sí, justamente la próxima pregunta. ¿Sufrió bullying toda su vida? Evidentemente, mi autoestima estuvo realmente minimizada, por no decir que aniquilada. No, si hubiera estado aniquilado hubiera terminado. Ha sucedido en otros casos. No, pero mi autoestima estuvo, pero por los suelos. Y eso abonado
por la falta de comunicación. Yo me sentía aislado, me sentía devaluado y pensaba que estaba solo en el mundo, que no. Además, el hecho de que te victimicen por ser diferente, por el peso, te sientes un individuo único, un monstruo, aislado, incapaz te invalida, te inmoviliza. Yo me sentía enormemente gordo y ahora viendo las fotografías no era tanto. Después llegué a tener sobrepeso, pero en esa época, cuando empezó el bullying, estaba yo en la primaria, no era tan grande el sobrepeso, pero yo lo veía magnificado por el bullying que ejercían sobre mí mis compañeros. Y me sentía como que era el único en el mundo que tenía ese problema, que no merecía ni siquiera que me tuvieran lástima, así. Era un sentimiento muy, muy desagradable, muy oscuro y además totalmente destructivo. Y así conviví durante gran parte de la educación primaria, ¿eh? Y yo lo ocultaba, no lo decía en mi casa. No, nunca me daba pena, me provocaba angustia el hecho de tener que relatarle a mi familia que estaba sufriendo de bullying. O sea, no entiendo por qué era así. Finalmente, un hecho que hizo que buscara ayuda. Y curiosamente no fue con mis padres, fue con mis abuelos. Mis abuelos, tuve una abuela muy empática conmigo, que algún día algo de haber detectado en mí, que me preguntó qué era lo que más quería yo, qué me faltaba para ser feliz. Y yo dije, pues ser normal. Y ser normal y que, bueno, pues sí, ser normal, decía yo, queriéndole decir que todo lo que conllevaba esa situación ideal, porque a final de cuentas, ¿qué es ser normal? ¿No? Pero yo me sentía normal, esa era la disyuntiva, ¿no? Mientras que usted está hablando de esto, me hago la imagen de cómo llegaba usted a los camerinos con el autoestima, cómo estaba, y al ponerse el traje, el señor Barriga o el uniforme de ñoño o algún otro personaje, tenía que cambiar prácticamente 100 grados, y al sacarse el uniforme volvía a la vida real. ¿Cómo hacía? Porque yo personalmente, viéndolo, jamás pensaría que usted sufría de baja autoestima. Tuve lo suficiente inteligencia para poder adaptarme. O sea, hablo sin falso adorno, no quiero aparecer como, no sé, no estoy presumiendo de ello, es como yo lo explico. Entendí y capitalicé esta diferencia, este sobrepeso y me ayudó Roberto en ese sentido, también escribiendo un personaje que estaba apoyado en esto, ¿no? Acorde al tamaño. Apoyado en esa característica física. No digo que estuvo bien, pero en ese momento funcionó. Y la autoestima se elevó. De esta manera me dio seguridad de sí mismo. Y una cosa que me dijo Roberto alguna vez: si yo te tengo a ti por buen actor, no por gordo. Y eso me reforzó, valiendo el anglicismo, el saber que iba por el camino correcto, ¿no? Tenía un trabajo productivo, tenía una actitud más proactiva en cuanto a mí. Sabía que lo que estaba haciendo estaba bien y que era capaz de hacer cosas. Y eso fue bueno para mí.
Para mí, ponerme el traje de señor Barriga, el señor Nero, era un trabajo nada más. Qué bueno. ¿Le gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Qué estilo de libros? Soy muy ecléctico, pero generalmente me gusta leer biografías. ¿Admira a alguien en especial? Bueno, a mucha gente. A Henry Ford, Albert Einstein, los directores de cine, Luis Buñuel, por ejemplo. Bueno, hay mucha... Cada vida que trasciende tiene algo que te enseña. Es una manifestación de la actividad humana y cómo cada uno... Yo siempre he dicho que hay un momento mágico o un momento decisivo en la vida de cada individuo. Y a través de los que han trascendido por su obra, te das cuenta que existe eso. Vamos, por ejemplo, María Curie. Ya se le olvidó unas llaves y regresó al laboratorio. Si no hubiese regresado a su laboratorio, no hubiera encendido la luz, no hubiera descubierto el radio. O por ejemplo, Charles Goodrich derramó accidentalmente, no me acuerdo qué sustancia, sobre caucho, y descubrió que la elasticidad del caucho se recuperaba y se volvía mucho más resistente, y entonces ideó el proceso de vulcanización. Entonces, ¿qué tanto es la casualidad y qué tanto estar atento, estar lúcido para poder entender, tener esa capacidad de poder aprovechar el momento que pudiera parecer casual, pero que confluyen tantas cosas en ese momento dorado, ¿no? Eso me intriga y me apasiona.